Tenemos aquí una puntilla bastante puntiaguda y por eso recibe ese nombre. Cuando intentamos introducirla en un material muy blando como es el corcho, pues no tenemos ninguna resistencia. Este material no se opone a ser penetrado y con mucha facilidad se logra ese propósito. Se me ocurre a mí, a título de imaginación, pues obviamente la respuesta no se deja esperar, va a romper la piel. La reflexión que hacemos entonces es ¿por qué en el un caso penetra tan fácilmente en el corcho y en el segundo caso, en vez de penetrar al corcho, rompe la piel? Además de que hay una explicación de tipo práctico, y es que obviamente las cosas se rompen por la parte más débil. Obviamente la piel es más débil que el corcho, pero sin embargo, cabe volverse a preguntar, y siendo la piel más débil que el corcho, entonces, ¿por qué en esta primera situación sucedió al revés? Y ahí es donde entra a jugar la relación que les digo entre estas variables. Aquí tenemos una variable que es la fuerza que apliquemos nosotros con el dedo. Estas fuerzas las llamamos F, P, Q, no importa cómo se llaman. Y el asunto es que esta fuerza se reparte o se distribuye en una área muy pequeñita. Miremos el anterior. ¿Qué área puede tener esto si se considera prácticamente un punto? Es decir, su área, su superficie tiende a cero. Para nosotros, eso, desde el punto de vista matemático, tiene una explicación. Si yo esta fuerza P la divido en una área cuyo valor tiende a cero, nosotros sabemos que esa operación no se puede realizar. Es una operación matemática que consiste en dividir entre cero. No es posible, no existe, mejor dicho, esa división. Pero sí podemos hacer una aproximación. Si nosotros vamos a definir que esto es esfuerzo, generalmente esfuerzo se simboliza con la letra griega sigma, sobre todo cuando es esfuerzo normal. Entonces no nos vamos a los extremos y no le pongamos de una vez fuerza dividido entre cero, porque ya sabemos que eso, pues los matemáticos dicen que eso no se puede. Pero hay otra corriente que nos dice que sí, que la respuesta de esto es la piel del dedo. Cosa semejante nos sucede en la vida práctica cuando intentamos introducir un clavo, bien sea un pedazo de madera o mejor aún en un ladrillo o en un muro. Tanto así que muchas veces para poder realizar esto nos toca proveernos de un buen martillo y de un clavo que ya no será cualquier clavo, sino
posiblemente un clavo de mejor resistencia. Sabemos que en el comercio se lo llama un clavo de acero. Entonces el asunto viene diseñado de esta manera, de tal forma que cuando nosotros golpeamos en la parte superior, en la cabeza del clavo, con el martillo, estamos aplicando una presión en esta superficie que es muy diferente de la presión que se aplica acá en el punto de contacto entre la punta del clavo y la superficie sobre la cual se intenta introducir. Y haciendo la reflexión, digamos, ¿qué pasa si cortamos la punta? O a veces sucede, nos aparece en la caja de clavos un clavo defectuoso que no tiene punta. Entonces, en esta situación, y en la que veremos a continuación, son los tres extremos en los cuales entendemos el por qué a medida que aumentamos la superficie, la presión es menor, o al revés, a medida que disminuimos superficie, aumentamos presión. Bueno, pero ese ejemplo hipotético de la puntilla entrando al corcho o entrando al dedo, ¿qué tanto tendrá de parecido, cómo se asemeja a lo que sucede en una viga, por ejemplo? Nosotros ya hemos dicho que para hablar de esfuerzos en un elemento estructural ya tan definido como este, necesitamos aplicar en esta instancia una fuerza axial. Recordamos, el concepto axial quiere decir que va en la dirección del eje. Y estamos hablando aquí del eje principal o el eje longitudinal. Cuando nosotros aplicamos esa fuerza en esa dirección, necesariamente al otro extremo deberá aparecer otra fuerza de igual magnitud en la misma directriz, pero en sentido contrario, para que el cuerpo no se deslice, no se desplace, no se mueva. Pero lo que nos interesa es saber qué sucede aquí al interior de esta viga, que la hemos subdividido en áreas más pequeñitas. Ustedes imagínense que eso sea un diferencial de área. Y para saber qué sucede de donde comienza el elemento estructural, nos valemos de la expresión que vamos a hacer un corte en la sección de esa viga mediante un plano imaginario que nos permite ver qué sucede allá adentro. Esto obviamente lo podemos hacer con la magia del computador fácilmente. Y entonces ahí tenemos nuestro eje. Esta era nuestra fuerza aplicada acá, en el donde comenzaba la viga. Pero la inquietud que seguimos planteando es qué sucede aquí en cada uno de estos cuadritos. Sabemos que en ese punto por donde pasa el eje está nuestro centroide, centro de masa o centro de gravedad. Si la fuerza está perfectamente aplicada en ese eje, es lógico suponer que exista una mayor incidencia de esa fuerza en los puntos más cercanos a este centroide, y que a medida que nos vamos alejando, esa influencia vaya disminuyendo. Eso también lo podemos comprobar utilizando el mismo ejemplo, ya no de la puntilla, sino un ejemplo de la jeringa o de la vacuna que está en moda ahora. La aguja de la jeringa precisamente
se caracteriza por tener una punta tan delgada que le permita romper fácilmente la piel para que no haya tanto dolor. ¿Se imaginan ustedes lo que sería tratar de introducir una jeringa que tenga defectuosa la aguja y que esté sin punta? Pues el dolor va a ser muchísimo más grande y eso sí es que se logra romper la piel. En la realidad, algo parecido sucede acá. Y yo lo voy a comparar como si esto fuera una pera de boxeo o con un material de tejido humano. Si nosotros aplicáramos ese guante con toda la fuerza posible en ese punto donde incide exactamente en el eje, en el centroide, si en vez de ser un elemento tan inerte como el concreto, fuera, como les decía yo, el tejido humano. ¿Qué sucede en el tejido humano? Aquí vemos, inmediatamente se hincha, ¿no? Aquí tenemos una mejor versión de eso. ¿Por qué se hincha en el caso del ser humano? Pues obviamente porque hay un impacto muchísimo más grande en donde cayó exactamente la mayor parte de esa fuerza y se va disipando a medida que nos alejamos. Lo mismo sucede con la inyección. En el punto exacto donde se produjo el pinchazo hay un dolor, pero ese dolor no invade todo el cuerpo, sino una partecita alrededor de ese pinchazo. Y a medida que nos vamos alejando, se va disminuyendo la intensidad de ese impacto. ¿Qué tal si nosotros mediante un código de colores tratáramos de representar ese fenómeno del impacto de esa fuerza golpeando exactamente en el punto centroidal? Yo aquí he tratado de dibujar a mayor intensidad de impacto, de fuerza de impacto, o digamos entre comillas, de dolor, suponiendo que a la viga le doliera. Entre más oscuro, más fuerte ese dolor, y entre más nos alejamos, va disminuyendo gradualmente hasta llegar a estos puntos extremos en los que muy posiblemente la influencia de ese dolor ya sea despreciable. Esto, visto de otra manera, también lo podemos representar como en la estadística, con unas alturas que equivalgan a la intensidad de ese dolor. Y entonces aquí vemos, y mejor nos queda todo si lo miráramos en perfil, como algo así, como un escalonamiento que no tiene nada que envidiarle al hematoma que se le hizo al boxeador en el ojo. Muy bien, este es una comparación grotesca, si se me pero que nos ilustra la situación. En otras palabras, el reparto de esfuerzos en esa cara donde hicimos, en esa cara de la viga, obviamente, donde hicimos la sección o el corte, se vería de esta forma. Como si fuera una curva normal, con mayor intensidad, mayor hinchazón en el punto exacto donde se aplica y que va disminuyendo hacia los extremos, ¿verdad? Bueno, esto que es la forma como interpretan los científicos que han estudiado estos fenómenos. Pero eso a nosotros, para el análisis estructural, no nos aporta mucho, por el contrario, nos complica más la situación.
Por esta razón, en resistencia de materiales, no nos interesa cómo se distribuye el dolor, si me permiten, o mejor, cómo se distribuye el esfuerzo, sino que lo que nosotros hacemos es asumir una distribución promedio. Es decir, lo que hacemos es atenuar esa curva y convertirla en mente repartida, que sería esto. Y lo que tenemos aquí es el promedio de los esfuerzos, o mejor, el esfuerzo promedio. ¿Que cómo lo obtenemos? Pues simplemente dividiendo la fuerza entre el área. Eso es lo que hacemos en cualesquiera de estos casos. Un ejemplo muy escueto. Sea una barra de sección cuadrada de 20 centímetros de lado, sometida a una fuerza de tensión de 500 toneladas. La sección entonces es 20 centímetros por 20 centímetros. La acción de 500 toneladas, la reacción de 500 toneladas nos producen una fuerza de tensionamiento que acarrea al interior del elemento un esfuerzo de tensión. Ese esfuerzo de tensión es precisamente eso, repartir o distribuir esa fuerza entre el área sobre la cual actúa. Si esa área que para el ejemplo hemos tomado de 20 por 20, o sea, 400 centímetros cuadrados, al dividir nosotros esta acción de 500 toneladas entre 400, vamos a obtener el esfuerzo promedio, que en este caso sería 1.25 toneladas por centímetro cuadrado. El ejemplo obviamente está así nomás traído, pues les digo, traído escuetamente para ilustrar el fenómeno. Tal vez lo decía yo también en alguna clase anterior cuando les mostraba un mechón del cabello que iba a ser sometido a una fuerza y lo que buscábamos era tratar de determinar, de detectar ya no la fuerza total, sino además de cómo se reparte esa fuerza entre cada uno de los cabellos, o en el caso de los cables de tensión, cómo recibe cada uno de esos cables esa fuerza. Ese es el concepto entonces de esfuerzo. Pero como en matemáticas nosotros podemos hacer el camino de ida y el camino de regreso, entonces también podemos decir que si conozco el esfuerzo y lo multiplico por el área, voy a obtener cuál fue la fuerza que produjo ese esfuerzo. Es una simple cuestión de jugar con esa relación. Esfuerzo igual a fuerza sobre área y lo que de igual manera, aunque con cierta reserva conceptual, se puede decir de la compresión. ¿Por qué cierta reserva conceptual? Pues resulta que cuando un elemento es bastante longilíneo, cuando se aplica compresión, es muy posible que antes de que se produzca el esfuerzo neto de compresión, primero se produzca el pandeo. Esto nos damos cuenta, por ejemplo, cuando tomamos un, un palito de chuzo demasiado delgadito, le cortamos la punta, eso sí, y lo tratamos de comprimir, nos damos cuenta que antes de comprimirse, primero comienza a arquearse. Ese es el pandeo producido por algo que ustedes ya conocen, que se llama flexocompresión.
la acción conjunta de la flexión más la compresión. Entonces, haciendo la salvedad de que esto es verdad para columnas muy corticas, para barras muy cortas, también podríamos decir entonces que el esfuerzo de compresión es esa fuerza dividida entre el área. En este caso hemos puesto 800 toneladas dividida entre 400, nos da un esfuerzo de 2 toneladas centímetro cuadrado. Y también hablábamos del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante o de cizalla es igualmente el efecto interno en la sección de un elemento sometido a fuerzas cortantes, viendo el valor de la fuerza entre el área de la sección del elemento. El esfuerzo cortante no actúa perpendicular a la sección que se analiza, como en el caso de la tensión y la compresión, sino que actúa paralelo o tangencial a la sección. Y ya habíamos visto estas imágenes para ilustrar el fenómeno de ese esfuerzo cortante. Si nosotros aquí aplicamos la reacción que nos transmita esta viga, se va a transmitir en esta ménsula. Y esa ménsula va a tratar de romperse por aquí. Y obviamente por sus lados ocultos. Y esa sería nuestra superficie de deslizamiento en donde tiende a moverse ese bloque que está soportando esa fuerza. El resultado de dividir esa fuerza entre esa área nos da el esfuerzo cortante. En las vigas, más pictóricamente se simboliza como la acción de dos fuerzas de igual magnitud y sentidos contrarios, actuando a manera de cizalla. Y entonces el esfuerzo se produce ahora, como decíamos, ya no perpendicular a la sección, sino tangencial o como si fuera a deslizar una superficie sobre la otra. Ese es nuestro esfuerzo cortante, que se escribe como fuerza sobre área. Y entonces ahora entramos a la parte de completar esos problemas que habíamos resuelto en la parte de la mecánica, en la parte de la estática, y que algunas veces nos daban algún dolor de cabeza cuando nos preguntan ciertas cosas. Pero bueno, esperamos que esa ya sea una etapa superada. En la estática nos daban una estructura, unas barras o lo que sea, y nosotros teníamos que, dadas unas fuerzas, encontrar las reacciones y encontrar cómo se distribuye en cada una de esos elementos la fuerza aplicada. Eso sigue siendo así y sigue siendo válido. Pero les decía, ahora, además de que necesitamos encontrar cuánta fuerza recibe cada barra, necesitamos conocer cómo recibe cada una de esas barras en su sección interna esa fuerza. Y eso es lo que acabamos de definir bajo el concepto de esfuerzo. Nosotros, este problema, para la mayoría de nosotros, quizá ya sea, les digo, una prueba superada, y resolvemos la parte estática del problema. Recuerdan ustedes que hay que dibujar un diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre de todo el sistema,
escribimos todas las fuerzas externas aplicadas y las reacciones. Aquí nosotros estamos representando las dos barras, la barra BC, la barra BA, que convergen en el punto B, en el cual se ha aplicado una carga vertical de 30 kilonewtons. En el extremo A y en el extremo C de sus correspondientes barras, hemos dibujado las posibles reacciones. ¿Por qué digo posibles? Porque cuando nosotros le asignamos una dirección, un sentido a estas flechitas, estamos haciendo una suposición o una hipótesis. Que ustedes saben que si después de realizar las operaciones obtenemos que una de estas fuerzas nos da con valor negativo, quiere decir que nuestra hipótesis fue equivocada sino que simplemente lo que quiere decir es que esa fuerza no va en la dirección asumida, sino en la dirección contraria. Así las cosas entonces con nuestro diagrama de cuerpo libre, sabemos que hay una fuerza externa aplicada en el nodo B, en dirección vertical, de valor 30 kilómetros. Y esperamos que para que este sistema esté en equilibrio, deberá existir una reacción en el punto C, que tiene sus componentes ortogonales como CX y CY. Aparentemente aquí parece que hubieran 4 incómodos, pero la verdad es que usted sabe que los elementos estructurales tipo barra solamente reciben fuerza axial. Por consiguiente, cualesquiera que sea el valor de la fuerza de esas barras, tendrá que seguir la directriz de la barra. Por consiguiente, realmente la CY y la CX son en realidad una sola incógnita. Bien, entonces, seguimos con nuestras condiciones de equilibrio vigentes, eso no por el hecho de que hayamos pasado de mecánica estática a resistencia de materiales, vamos a decir que eso ya no se cumple o que eso ya se acabó, que ya quedó obsoleto, ¿no? Eso sigue siendo para todas las estructuras que se encuentren en equilibrio. Sumatoria de momentos, asumiendo sentido positivo, aquí está indicado, en sentido antihorario. Vamos a tomar un momento. ¿Aló? ¿Alguien quería decir algo? No, bueno, entonces tomamos momentos en el punto C. Al tomar momentos en el punto C y teniendo que hemos considerado sentido positivo el antihorario, entonces, ¿cuáles son las fuerzas que si yo tomo momentos en C me producen o tienden a producir giro? La componente AY no tiende a producir ningún giro porque su línea de acción pasa por C. O sea que su distancia es 0. La componente AX tiende a producir momento. Sí, señor. ¿Cuánto vale ese momento? El valor indicado por la distancia a su brazo, 0.6. Y ese sí es positivo porque tiende a hacer girar con respecto al punto C en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Ninguna de las fuerzas, ni CY ni CX, produce momento porque estamos aplicando los momentos aquí. Sus directrices convergen en ese punto, no hay distancia. Pero tengo la fuerza externa de 30 kilonewtons, cuya directriz sigue la vertical que pasa por B,
y que está aplicada a una distancia medida perpendicularmente de 0.8, que sí me produce un momento en sentido de las manecillas del reloj. Así las cosas, entonces planteamos nuestra ecuación de momentos en C, que sería el valor de la fuerza AX multiplicada por 0,6, positivo, y el valor de la fuerza externa 30 multiplicada por 0,8, que produce un momento negativo, por eso le anteponemos el signo menos. Esta relación debe dar 0, porque momentos en cualquier parte de la estructura deben ser 0. Esta es una ecuación con una sola incógnita, la componente en X de la reacción A. Y de aquí nos resulta, pasamos el menos 30 por 0,8 al otro lado, pasa con signo positivo, y el 0,6 que está multiplicando pasa a dividir, y tenemos que la componente de la reacción en A horizontal vale 40 kilonewtons. El hecho de que nos haya dado este resultado con signo positivo quiere decir que su valor neto es 40 kilonewtons y que el sentido es el que está asumido. Es decir, actúa y si ahora tomamos nuestra segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos solamente dos fuerzas en la dirección X, la componente en X de la reacción A y la componente en X de la reacción C. No hay más fuerzas, ni externas, ni reacciones en nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto quiere decir entonces que, miren que aquí AX es positiva, va hacia la derecha, CX, tal como la hemos supuesto en nuestro diagrama de cuerpo libre, también es positiva. Por eso digo acá, AX más EX igual a 0. Como yo ya tengo conocido AX, paso a X al otro lado y me queda que CX es igual a menos AX. Y AX vale 40, entonces CX es igual a menos 40 kilonewtons. Aquí es donde yo les digo, esto no quiere decir que porque me dio negativo he hecho mal las cosas, no, lo único que me quiere decir esto es que la suposición que yo hice de que la componente horizontal de la reacción en el punto C seguía la trayectoria del eje X positivo no es correcta, sino que esta fuerza se va al sentido contrario. Eso es lo que me da como mensaje ese signo negativo en CX. Y trabajamos ahora sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tenemos la componente A en Y más la componente C en Y menos 30 kilonewtons igual a 0. Eso quiere decir que AY más CY igual a 30. ¿Y ahí qué hacemos ahora? Hasta allí llegan nuestras herramientas utilizando el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura para podernos entrar a resolver las otras condiciones de equilibrio y para poder despejar qué es lo que le sucede a cada barra. Ahora necesitamos desmenuzar la estructura y vamos a hacer diagrama de cuerpo libre, bien sea de cada nudo, bien sea de cada barra.
Así las cosas, bueno, esto es lo que teníamos del diagrama anterior. Si yo ahora hago el diagrama de cuerpo libre de la barra AB, recuerden que en la barra AB teníamos en el extremo B aplicada una fuerza externa de 30 kilonewtons y una reacción, y una acción interna que aún no conozco, y que esto Bx y By. Y en el otro nudo tenemos, al trabajar en la barra AB, momentos en el punto B, cuando yo tomo momentos en el punto B, miremos qué fuerzas producen momento en B. Ni las componentes Bx ni By, ni tampoco la fuerza externa de 30 kilonewtons producen momento en B, porque sus directrices pasan, se intersectan en el punto B. Por consiguiente, cualquiera que sea su valor multiplicado por la distancia cero, no me produce momento. Veamos qué sucede con las fuerzas aplicadas en el punto A. En el punto A, la componente horizontal de la fuerza produce momento con respecto al punto B. No produce, ¿por qué? Porque su línea de acción, su directriz, pasa por B. Distancia cero, no produce. Queda única y exclusivamente la fuerza AY, que multiplicada por su brazo de 0,80 debe dar como resultado cero. La única posibilidad de que eso ocurra es siempre y cuando la componente vertical de la reacción en el punto A valga cero. AY es igual a cero. Si ahora tomamos suma de fuerzas en Y igual a cero, tenemos AY más BY menos 30 igual a cero. Como AY ya es conocida que vale cero, nos queda únicamente que 0 más BY igual a 30, lo cual quiere decir que BY vale 30. La componente vertical de la fuerza B vale 0. Y sumatoria de fuerzas en X igual a 0 nos dice que AX más BX es igual a 0. Por consiguiente, Bx, componente horizontal, igual a menos 40. Igualmente aquí, ya saben cuál es la interpretación que hay que darle a este signo menos. La composición de fuerzas que actúan en el nudo B, tenemos que en el nudo B actúa una fuerza AB, una fuerza BC y la fuerza externa de 30 kilonewtons. Nosotros ya sabemos que por aquí, por esta barra, se fue una fuerza que está representada. Dibujemos acá esta aparte, esta barra, la barra AB que la tenemos allí. Llegamos a la conclusión de que la reacción aquí actúa en esta dirección y vale 40 kilonewtons. Y acá cuando encontramos el nudo B, dijimos que Bx era menos 40 kilonewtons.
esta BX está actuando en el diagrama de cuerpo libre hacia la izquierda, y aquí tenemos 40 kilonewtons. Conclusión, la barra AB está trabajando en compresión con una intensidad de 40 kilonewtons. Ahora, nosotros encontramos que hay una componente en BX, en BY que vale 30. Es decir, en el nudo B tengo una fuerza de 30 hacia arriba y una fuerza de 30 hacia abajo que me permiten hacer mi polígono de fuerzas o mi paralelogramo con una fuerza que ya sabemos vale F suave 40 y una fuerza vertical 30. Podemos fácilmente llegar a concluir que la componente de esas dos fuerzas es la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos catetos valen 30 y FAB que vale 40. A ese mismo valor hubiéramos llegado si descomponemos acá con los valores obtenidos en el nudo B, que teníamos 40 y 30. La resultante de eso es 50. A ver, aquí tenemos. Nos está estornando esto, pero ya lo vimos. Cuando planteamos en el nudo CY igual a 30 menos AY, llegamos a la conclusión de que CY, como ayer dijimos que vale 0, aquí está. Llegamos a la conclusión de que CY también vale 30. Y ahora sí ya podemos establecer las condiciones o chequear las condiciones de equilibrio en el nudo B y en el nudo C, cosa que ya pues prácticamente queda demostrada. Para recordar a aquellos que no se acuerdan, cuando a una barra en sus extremos le aplicamos las fuerzas de igual magnitud de sentido contrario que están alejándose, eso me indican estas flechas, están alejándose, estamos hablando entonces de fuerzas de tensionamiento. Cuando nosotros cortamos en la barra en cualquiera de las partes, tiene que seguirse cumpliendo el equilibrio en cualquier parte de ellas. Por consiguiente, aquí habrán unas fuercitas pequeñitas. O sea, nosotros hemos dividido la acción de esta fuerza entre la sección o el área que tenga esta barra, pero seguirán siendo de tensionamiento. Y el hecho de que del lado de acá vengan fuerzas en sentido contrario no quiere decir que se convirtió en compresión. Si miramos nosotros el fragmento de barra que está en el lado izquierdo, vemos que tiene fuerza hacia la izquierda y la resultante de los esfuerzos hacia la derecha, el sistema está en equilibrio. Si miramos la otra parte de la barra, de igual manera tenemos aquí una fuerza hacia la derecha y la resultante de los esfuerzos que actúan en esta sección hacia la izquierda, las dos siguen siendo de igual magnitud y sentidos contrarios. Eso es entonces el fenómeno de tensión. No importa dónde cortemos, seguiremos mirando lo mismo. Todas las partes de la barra quedarán en tensionamiento.
¿Qué pasa aquí en este tramo central? Aquí hay un esfuerzo de tensión hacia la izquierda, aquí hay un esfuerzo de tensión hacia la izquierda. Cuando encontremos cuánto vale la fuerza, tendremos que multiplicar esfuerzo por área y vamos a tener cuánto hay aquí de fuerza, cuánto hay acá de fuerza, y nos damos cuenta que eso está en tensión. Y si en vez de mirar la barra, miráramos el nudo, pues aquí en esta parte donde yo acoplo la barra con el nudo, también tiene que cumplirse que la suma de fuerzas va de cero. Por consiguiente, para que esta tensión que hay en la barra se transmita al pedazo de barra que le da origen a la articulación, al apoyo que hay aquí, tiene que estar en tensión. Y por eso hemos dicho nosotros la máxima conclusión. Cuando usted dibuja un nudo o el apoyo, las flechas o fuerzas que salen del nudo están tensionando. Las que llegan al nudo estarán comprimiendo. Y eso sucede en el otro extremo. Aquí estamos con una fuerza que sale del nudo. Estamos tensionando al pedacito de barra que queda allí en el nudo. Y no porque esta flecha sea para acá y esta para acá, quiere decir que nos cambiamos de tensión a compresión. Entienda claramente qué quiere decir este concepto de tensión. Y ahí lo entendemos mejor. En todas partes tiene que dar el equilibrio. Si yo corté aquí la barra, tengo una fuerza de atrás, una fuerza como resultante de cero. Igual, yo corté tengo una fuerza hacia la derecha y el resultado es cero. Esa es la forma entonces que tenemos que interpretar de aquí en adelante cuando el elemento, una barra de un sistema estructurado está sometido a participantes, incluyéndome. Y lo contrario, si hacemos todo lo que hicimos aquí, pues nos dará la conclusión. Entonces, ¿cómo se hiciera? Pues, para que podamos realizar las operaciones pertinentes. A ver, la fácil como se en el actón BA. Tenemos una fuerza axial de 40 kilómetros. Entonces, 40 kilómetros. Y sabemos nosotros que el esfuerzo es fuerza sobre área. Pues lo único que nos falta hacer es 40 kilómetros dividido entre el área, que es 50 por 30.
Eso está en milímetros. Ahí lo que hay es una compatibilidad de unidades. Nos queda bien si convertimos estos 50 y 30 milímetros en metros y tendremos que eso es 40 dividido 0.05 dividido 0.05. Eso nos da 26.600. La pregunta es, ¿qué unidad elegimos? Tal como yo lo hice, son kilonewtons por metro cuadrado. Y eso traducido al lenguaje de las unidades del sistema internacional, ¿qué quiere decir? Kilopascales. Kilopascales. Si divido entre 1000, tendría 26,6, 26,7 megapascales. ¿Listo? Me perdonan la letra chueca porque con ese mouse no puedo perfeccionar más. Bueno, el ejercicio completo que te digo pide además resolver cuáles son los esfuerzos en, en los remaches, en los pernos, en estas platinas o arandelas que hacen la fijación. Todavía no entremos aquí porque no hemos explicado bien lo del esfuerzo cortante. Vamos a intentar resolver este caso. Determinar la carga máxima Q que puede aplicarse al sistema si el área de cada cable es 0,10 pulgadas cuadradas y el esfuerzo admisible es 20.000 pulgadas, libras por pulgada cuadrada. Les recuerdo que en la mecánica vimos que cuando las cuerdas convergen a un mismo punto y están amarradas o a una argolla o amarradas entre sí para colgar un objeto, en ese caso la continuidad de la cuerda será, o mejor, se interrumpe en ese nudo. No es lo mismo que cuando ponemos una polea, en el caso en el cual necesariamente la tensión de las cuerdas es la misma en toda la longitud de la cuerda. De lo contrario, estaríamos contradiciéndonos con lo que dijimos hace un momento. Pero si aquí hay un nudo o una argolla, entonces ahí sí ya no hay esa continuidad. Es lo que sucede aquí. Mejor dicho, este es un cable y este es otro cable. No es el mismo cable que esté sometido a una polea. Entonces, por favor, ustedes saben que esta materia, esta disciplina de conocimiento, se, se adquiere a medida que más ejercicios usted resuelve. De pronto, si es necesario aclarar qué quiere decir esta P medio, es la pendiente, la inclinación de este cable es medio y la pendiente o inclinación de este cable es 1/1. Espero respuestas a ver.
Por favor, jóvenes, trabajen.
¿Cómo vamos, jóvenes? Vámonos resolviendo, profe. A ver, póngale un poquito de agilidad, Alex.
Bueno, lo primero que yo he hecho es encontrar los ángulos que forman los cables con respecto a la horizontal. En este caso, he denominado al cable del lado izquierdo el cable TA, que voy a llamarla tensión T sub A, y al otro cable T sub B. Como el cable de la izquierda tiene una pendiente 1 a 1, eso quiere decir que el ángulo es 45 grados. No necesita hacerse más operaciones. En cambio, el cable de la derecha tiene un ángulo beta. La ecuación de suma de fuerzas horizontales igual a cero. Y vamos a decir entonces que la tensión en B la tensión T sub E multiplicada por coseno de beta. Ya lo tengamos por aquí para no dar vueltas. Aquí está. Que B coseno de beta menos que A coseno de alfa igual a cero. Entonces tenemos coseno de beta dividido coseno de 45. 1,2649. Consejo que yo les doy cuando trabajen con ángulos, no, no corten tantos decimales. Aquí yo puse solo 7565 porque la casilla no me da más. Pero lo ideal en ángulos es trabajar siquiera 4 decimales y de igual manera con las funciones trigonométricas. En esta sencilla ecuación hemos encontrado que la tensión en el cable A es 1,2649 veces la tensión en el cable B. Si ahora plantean ustedes suma de fuerzas verticales igual a cero,
¿Qué tendremos? Tensión en A, seno alfa más tensión en B, seno de beta menos Q igual a 0. Como ya tengo TA en función de TB, aquí no es sino reemplazar TA en función de TB, pasar el Q al otro lado y nos queda Q en función de T sub B. ¿Cuánto da eso? Q igual a T sub B factor común de voy a reemplazar T sub A por T sub B seno de alfa, o sea, 1.2649 por seno de alfa más Profe escribió 2.26. ¿cuánto era, perdón? 1.26. Ya. 1.2649 por seno de alfa más seno de beta. Y ahí tenemos que la carga Q será igual a, ¿cuánto da ese paréntesis? 1.2649 por seno de 45 más seno de 56,51. Eso da, a mí me da 1.3416. Por favor, verifiquen. 1.3416 TV. Tensión. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, Bueno, profesor. dígame una cosita. Por lo que está escrito allí,
¿Cuál de las dos tensiones es más grande? ¿La tensión en el cable A o la tensión en el cable B? ¿El cable A es mayor? Sí, profe. Sería mayor. Entonces, ¿con cuál de las dos chequea? Con la tensión en B. Con la tensión en B. ¿Cuál es la máxima tensión que puede soportar el cable B? Como tiene un área de 0,10 pulgadas cuadradas y tiene un esfuerzo admisible de 20.000 pulgadas, libras por pulgada cuadrada, entonces la tensión que le podemos aplicar al cable B es de 2.000 libras. Si multiplicamos el esfuerzo admisible por el área, nos da la fuerza, es decir, 20.000 libras. Eso quiere decir que la fuerza Q sería igual a 20.000 por 1.034 por 1.3416. ¿Cuánto da eso? 2.000 por 1.3416. 2.683 libras. 2.683.2 libras. Pero aquí hay una cosita, pero que a veces uno por mirar las cosas muy rápida puede pasar desapercibido. Yo no quedo satisfecho con que le apliquemos la carga al cable B. Toda vez que si al cable B le ponemos 2.000 libras, eso quiere decir que al cable A le estamos aplicando 2.000 por 1.2649. Estamos aplicando 2.529. ¿Estamos bien o estamos mal? Claro que estamos mal. Si el enunciado dice determinar la carga máxima Q que puede aplicarse al sistema, si el área de cada cable es 0,10 pulgadas cuadradas y el esfuerzo admisible es 2.000, 20.000 PSI. ¿Con qué carga está trabajando el cable A? Veamos entonces el esfuerzo en A. El símbolo de esfuerzo dijimos que era sigma, que no lo veo por aquí. Estas letras griegas se pierden.
sigma A. Eso quiere decir el esfuerzo en el cable A. Ah, que cambia. Acá lo voy a escribir. Primero hay que escribir la letra. Después la griega, si no se me cambia. Esfuerzo en A. ¿A qué es igual? A fuerza sobre área. Nosotros le aplicamos al cable A 2529.8. Lo dividimos entre el área, que es 0.10. Dice usted que al cable A le estamos aplicando 25.298 libras, cuando su esfuerzo admisible, libras, estos son libras por pulgada cuadrada, PSI. Si su esfuerzo máximo es 20.000, entonces esa última parte del raciocinio fue mal planteada. Tenemos que despejar T sub B a partir de T sub A. Es T sub A el que hay que poner a trabajar con 20.000 libras. Entonces vamos a decir acá. Bueno, en las estructuras, cuando se trabaja así, a veces hay que hacer esas hipótesis, pero aquí era fácil. Por eso les pregunté, ¿cuál cable tiene mayor fuerza? Vamos a decir entonces, sea T sub A, la tensión en el cable A igual 20.000. Es lo máximo que soportan los cables. 20.000 libras. Entonces, de aquí despejamos T sub B. Si el cable A vale 20.000 libras, hay que borrarla. Bueno, ahora la sacaríamos para indicar que ese fue el camino equivocado. Vamos a ponerle ese subrayado para indicar que eso no es. Si el cable A está trabajando a 20.000 libras, Eso diga, hace, sería 20.000 o 2.000. perdón, Sería 20.000 libras, no serían 2.000. De su A. eso va a 2.000, claro. 20.000 es el. Gracias. Entonces, si el cable A está trabajando a 2.000 libras, el cable B quedaría trabajando a 2.000 dividido entre 1.2649. 20.000, 2.000, perdón, dividido 1.2649. Oh, ¿qué es que pasa? El cable B tendría una fuerza de 1.581. Y con ese 1.581, ahora sí puedo encontrar la carga Q, que sería igual a 1.3416 multiplicado por el cable B, ya lo conocemos acá, 2.121.3 libras. Esta sí es la respuesta acertada.
¿Alguna inquietud? Ay, qué pena, como calculo el Q. Ya le digo, breve un ratito. Estaba poniendo esto. ¿Cómo calculamos Q? Ah, acá está la fórmula. Aquí antes habíamos encontrado que la carga Q es 1.3416 T sub B. Como ya conozco la tensión en B, reemplazo y obtengo la carga Q. Fue como otro el esfuerzo que no alcanza a mirar. El esfuerzo. Esa con El esfuerzo está raro aquí. ese El esfuerzo admisible es 20.000 libras por pulgada cuadrada. 25.284. No. Esto era en este procedimiento errado. Esto también hay que subrayarlo. Subrayémoslo en rojo, porque eso es lo que está mal. Lo que está aquí bajito es ese ahí. Este, eso fue lo que utilicé para verificar que el procedimiento anterior estuvo incorrecto, porque el esfuerzo en el cable A me da 25.000 y lo máximo admisible era 20.000. Por eso fue que desechamos esto y nos fuimos por el otro camino. Le atribuimos la máxima carga al cable A y no al cable B. ¿Correcto? Listo, por mí. En eso hay que abrir bien los ojos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Algunos problemas relacionados con esfuerzos suelen ser más sencillos, aunque requieren, lo más engorroso aquí es trabajar bien las unidades. Vamos a trabajar este problema cuyo enunciado dice así. A ver, ¿dónde lo tenía aquí? Una carga axial de 40 kilonewtons. Una carga axial de 40 kilonewtons se aplica sobre un poste corto de madera. Este poste que están viendo aquí ustedes, se le va a aplicar una carga axial, vamos a dibujarla, de 40 kilonewtons. Bueno, ahí le ponen ustedes 40 kilonewtons, el cual es sostenido por una base de concreto que descansa sobre un suelo regular. Bueno, esto es lo que se hace a veces con los pilares o con en cualquier columna con una zapata. Determine A, el esfuerzo de apoyo máximo sobre la base de concreto. Y B, el tamaño de la base de concreto para que el esfuerzo promedio en el suelo no sobrepase 145 kilopascales. Es el que tienes que se me cortó, por favor. Ya le voy a decir. Muchas gracias. Voy a escribir una carga axial de 40
kilonewtons. Uy, esto no está visible. Vamos a cambiarle el color de la letra. Gracias. Una carga acción de 40 kilonewtons se aplica sobre el pilar corto de madera sostenido por una base de concreto. Determinar el esfuerzo de apoyo en la base de concreto y B, el tamaño de la base de concreto para que el esfuerzo promedio en el suelo sea menor o igual a, ahorita escribimos el 145 kilopascales. Bueno, yo no voy a escribir así. El esfuerzo en el promedio del suelo sea menor o igual a 145 kilopascales. $100 milímetros. A ver, aquí sí no pueden ponerse a vacilar porque ese sí tiene resultados inmediatos.
Bueno, la primera parte, la parte A, es muy sencillísima. Entre el pilar y la base de concreto. Vamos a ponerle entonces aquí A. Esfuerzo de contacto. Eso es muy fácil. Eso es igual a P, la fuerza P dividido entre área. Para nosotros eso quiere decir 40 kilonewtons dividido, vamos a poner esos 100 milímetros en metros para que de una vez nos den kilonewtons metro cuadrado, o sea 0.12 por 0.10, y eso nos da 3.333 3.333.3. Esos son, según lo que acabamos de dividir, kilonewtons metro cuadrado. Un kilonewton metro cuadrado, que es igual estos son kilopascales, que si lo dividimos entre 1000 nos dará 3,33 megapascales, ¿verdad? Miren ustedes, es que hay muchos de estos problemas que se resuelven en 2 o 3 renglones. Y por eso es que cuando yo les digo que hay un problema de estos, cuando se les da media hora, es tiempo más que suficiente para poder resolver. Y eso buscando, consultando y todo lo que sea. Yo aquí conversando y todo eso, mismo que no. En ese problema, en la primera parte, no se van 5 minutos. ¿Cómo hacemos para la segunda parte? B. Encontrar el tamaño de la zapata. De tal manera que el esfuerzo promedio en el suelo no sobrepase de 145 kilopascales. La cosa es muy sencilla. Ya tenemos nuestra expresión es esfuerzo igual a P sobre A. En este caso, tengo la fuerza, tengo el esfuerzo y no conozco el área.
Eso es lo que necesito saber. ¿Cuánto mide esta zapatita? Entonces, en nuestra expresión, esfuerzo igual a presión sobre área. Lo que hay que despejar es área. Y entonces tenemos área igual a la fuerza P dividida entre el esfuerzo. Entre el esfuerzo promedio del suelo. Eso nos da el área. Como nos piden una zapata cuadrada, pues hay que le la raíz cuadrada a esa área y resuelto el problema. A ver, ¿cuánto les da? Bueno, esa partecita les queda a ustedes porque ya se nos acabó el tiempo. Nos han pedido que seamos respetuosos con el tiempo de las aulas porque hay otro grupo que empieza a las 4 con otra materia. Profe, Diga, eh, para la cuestión pues, del segundo, ¿habría que también considerar el peso de la columna? ¿O simplemente lo hacemos con la carga? bueno, en la vida real hay que tener en cuenta el peso propio de esa zapata. Pero eso ahorita nos lleva a un círculo sin salida, ¿no? Un círculo sin fin. No conozco las dimensiones, no conozco el peso de la zapata. Y como no conozco el peso de la zapata, no puedo conocer las dimensiones. En la vida real, ¿qué se hace? Se asume un porcentaje de la carga como peso propio de la zapata, se diseña y luego se ajusta. Pero eso es otra cosa, no me pare bolas a eso. Trabaje solo para la presión transmitida por la columna. Vale, profe, listo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Profe, ¿podría enviar las diapositivas de Excel, por favor? Claro que sí, ya se las voy a enviar. Un poquito de paciencia, que a veces tengo que pulirlas. Puede ver que a veces se van algunos ejercicios o cosas por el estilo. Entonces, eso a veces quema un poquito de tiempo. Tranquilo que sí las van a tener. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. La grabación, ¿usted también será que no la puede compartir? Yo tengo un problema con esa grabación, yo no sé por qué. En la clase anterior, o yo no sé si fue en esta o en otra materia, tengo que esperar hasta que se desconecten todos para que me descargue la grabación. Pero resulta que como a veces terminamos tan justo que cuando empieza la otra, y entonces yo no sé, ahí me dio un aviso que la grabación no se alcanzó a descargar y que tengo que entrar a mi cuenta. Pero entrar a mi cuenta, eso es cuando tiene uno el propio Zoom. Como es de la universidad, yo no sé quién me toca ir a decirle que me busque dónde quedó grabado eso. De todas maneras, hoy por eso lo grabé en la nube a ver qué sucede. Si está allí, claro que sí se la sube. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, Gracias.